siguiente invitado es Ramiro da Silva, él es médico internista, de los que ha estado al frente, en el frente del frente de batalla de esta lucha contra el COVID. ¿Qué hemos hecho para, como vieron esta gráfica, a partir del 24 de julio vino ese abreaguas y de repente los casos han ido pues bajando de forma constante, al igual que el número de fallecidos que ayer llegó a su cifra mínima de solamente 7. Ramiro da Silva, bienvenido a Next Noticias. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. ¿Cómo Buenos están? días. Aquí, bueno, listos a escucharte. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a tratar de ser algo docente y vamos a explicar algo sobre el tratamiento temprano y vamos a dar algunas datas muy importantes para después de esa pequeña exposición, pues abrirme a algunas preguntas que tengan. Yo le pediría a Noemí que por favor me pase la primera lámina. A ver, una primera lámina, ¿de qué tiene esta lámina primera? Sobre tratamiento temprano. Tratamiento Voy temprano. a explicarla. Ok, vamos a verla. Ok, a ver si ya perfecto. está lista para tratamiento Okay, vamos a temprano explicarla. del COVID. Este es el tratamiento que nosotros estamos realizando, que es el tratamiento temprano, que es el que estamos proponiendo y el cual el Ministerio de Salud ha adoptado como un tratamiento efectivo. Cuando hablamos de tratamiento temprano, nos referimos a la primera fase de la enfermedad. Ajá. Como la población debe saber que para que un medicamento o un tratamiento funcione, debe ser usado en una fase o en un momento indicado y a unas dosis indicadas. Ese fue el motivo por el cual posiblemente la hidroxicloroquina los primeros meses no funcionó en una forma adecuada porque no se usó en una fase adecuada. Se usaba en la segunda fase y cuando los pacientes estaban en el hospital. Se consideraba que el paciente asintomático, el paciente leve, no se le daba mayor tratamiento. Donde ustedes ven la flecha, donde está la fase de la enfermedad, donde hay una fase 1, fase 2 y fase 3. Ahí donde está el recuadro rojo con la flecha, esa es la fase 1. Esa es la fase en realidad donde mayor efecto hace efecto la hidroxicloroquina. Y vemos en la segunda gráfica donde ustedes ven la curva roja y de ahí una flecha que está señalando ahí, que le pido que le dé un clic a Noemí, que le dé un clic, dale un clic a la lámina para que aparezca la flecha. Ya apareció. Ahí aparece la flecha y esa flecha en la segunda lámina, ahí apareció. Okay. Ese clic es por qué nosotros decimos que el tratamiento debe ser a los 5 días o menos de 5 días, porque es en ese momento donde está la mayor carga viral. Y en ese momento, hasta el 7º día es donde puede ser efectivo. Mientras más temprano, mejor. Ese es como todo en medicina. Si nosotros tenemos una meningitis y la tratamos al 8º o 9º día, ese paciente va a evolucionar mal. Claro. Si no es lo mismo que lo tratemos desde los primeros días. Y así en todas las enfermedades. En las enfermedades quirúrgicas también no es lo mismo operar una apendicitis de 24 horas que una apendicitis que tenga 48 o 72 horas. La fase inicial es muy importante y ese es el motivo por el cual nosotros recomendamos que la hidroxicloroquina sea dada en una fase temprana, porque es aquí donde ella puede evitar la réplica del virus. Pasa a la siguiente diapositiva, Noemí, por favor. La siguiente lámina. Ahí está, mecanismo de acción de la hidroxicloroquina. Correcto, pásala, dale otro clic. Ok, perfecto. Aquí tenemos algo muy importante y es lo siguiente. Aquí nosotros tenemos que la hidroxicloroquina tiene 4 efectos. Un efecto antiviral, un efecto en réplica viral y un efecto también, no, se fueron adelante. Ok, la anterior. La anterior, por favor. Ahí. La anterior. Ok, ¿esta? No, la anterior, esa. El mecanismo de acción de la hidroxicloroquina. Tenemos la acción, el mecanismo de acción. En medicina, si tú no sabes farmacología y no sabes fisiopatología, tú no puedes tratar enfermedades. Este fue quizás la base para nosotros usarlo y empezar a analizar por qué servía en fase temprana y empezar a analizar los documentos que habían salido en el 2005 sobre el SARS-CoV-1 y cómo había funcionado. Y era precisamente así.
había una inhibición de la entrada del virus a la célula, porque en la primera, donde dice 1, inhibición del virus, él inhibe la proteína Spice, que es la que entra, hace entrar el virus a la célula, y posteriormente él también va a ayudar o va a inhibir lo que es la replicación del virus dentro de la célula. Él tiene otros mecanismos antitrombóticos y unos mecanismos inmunomoduladores que también son beneficiosos, pero el mecanismo básico es el 1 y el 2 que nosotros presentamos ahí. Y ese es el mecanismo por el cual debe darse en fase temprana, porque en la fase temprana es donde el virus se va a replicar con una mayor rapidez y una mayor cantidad. Después, en la fase 2, en la fase 3, ya no hay virus. Lo que hay es citoquinas, lo que hay es sustancias inflamatorias. Pasa a la siguiente. El uso temprano es esencial. El uso temprano es esencial. Pase a la siguiente diapositiva, por favor. A ver. Ahora ahí, uso temprano es esencial. Miren, les digo, en medicina, la medicina siempre es basada en evidencia, pero también es basada en experiencia. Por décadas vivimos diciendo que la medicina era basada en evidencia, hasta que en la primera década de este siglo, en el New England Journal apareció un artículo que salió entre los 10 mejores artículos de la primera década del New England Journal, que fue presentado inclusive en un congreso de medicina interna aquí en Panamá, donde nos aclaraba ciertamente que la medicina basada en evidencia más la medicina basada en experiencia nos daba una medicina mucho más efectiva. Y se fue adelante. La lámina anterior, por favor. La lámina anterior a esa. No, esa. La lámina anterior a esa, Noemí. Uso temprano de hidroxicloroquina. Exacto. Uso temprano de hidroxicloroquina. No. La tercera, no, se fue más adelante, por favor. Esa. Esa lámina hago referencia porque el doctor Di Raúl y su grupo mencionaron en estos días, se fue adelante. La anterior. La anterior, por favor. Que no la continúe sin que yo le diga. Esta. La anterior. Uso temprano de la hidroxicloroquina es esencial. Déjelo ahí, déjelo. No. Que ahí está la frase del doctor. La siguiente. Esa, déjela ahí. Ok. Déjela ahí. En medicina, los estudios aleatorizados controlados son los más importantes. Pero ¿qué ocurre? Esos son estudios que son bajo controles. Ellos dijeron muy bien que estos no son relevantes en situaciones de salud urgente, como lo son los brotes de enfermedades infecciosas secundarios a un nuevo mecanismo o algún régimen emergente. ¿Esto qué quiere decir? Que en un momento de pandemia, los estudios observacionales y los estudios retrospectivos son importantes porque no nos da el tiempo a analizar ciertas situaciones y manejar ciertas situaciones. Aparte que si nosotros sabemos que un medicamento funciona, no es lógico darle o no es ético darle a un grupo de pacientes algo que creemos que funciona y no darles nada. Eso tampoco es ético. Pasa a la siguiente. Un clic solamente. Ahí está. La siguiente, donde está la gráfica, donde está el metaanálisis. Ahí está, metaanálisis del COVID-19 mortality del 26 de agosto. Déjala ahí. Ok, esto es muy importante, porque hay personas que dicen que no hay evidencia. Pues esto es un metaanálisis del lugar que ahora mismo tiene más evidencia en el mundo, que es la Universidad de Marsella, con el grupo del doctor Didier. En esta gráfica nosotros vamos a ver dos grandes grupos de estudios. Y les adelanto que esto no lo van a encontrar en ninguna revista porque esta gráfica es cambiante. Claro. Toda la semana las van variando porque va entrando información. Va entrando información y información muy importante. ¿Qué ocurre? Aquí hay dos grandes grupos de estudio. El grupo de estudio pequeños, donde hay cientos y decenas de pacientes que fueron tratados con hidroxicloroquina, y un grupo más grande, de data más grande, donde hay miles de pacientes, y ustedes ven que al final el total de la data es 40.000 pacientes, un poco más de 40.000 pacientes. Y hago énfasis a este metaanálisis porque después voy a referirme a un metaanálisis que se colocaron anteriormente en las redes.
En este metaanálisis nosotros vemos que el grupo pequeño, y vemos ahora a la mano derecha, lo que es la cocada grande, está a la izquierda de lo que se llama el radio. Esto que está a la izquierda es muy importante porque al estar a la izquierda de la raya roja significa que es el promedio de todos los estudios pequeños que estaban arriba y que demuestran que hay efectividad del producto. Miren abajo entonces ahora el promedio, que es la segunda cocada a la mano derecha, el promedio de los estudios grandes a la izquierda de la línea roja, con un percentil de menos de 95%, que me indica también efectividad. Y la cocada que está al final, que es el promedio de los grupos grandes y de los grupos pequeños, sí, también me dice que hay un cierto grado de efectividad de la droga en uso temprano. Entonces, ¿cómo podemos decir que no hay data? Aquí se está publicando data. Ahora hay una cosa, que por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que publique que ellos consideran que la hidroxicloroquina no se debe usar en COVID, pero dicen, a menos que se estén haciendo algunos estudios o a menos que sea off-label. O sea, off-label es que el paciente y el médico se pongan de acuerdo, acepten el tratamiento. Pero la pregunta, Ramiro, es, el 24 de julio es el día en el cual ocurrió algo en Panamá. ¿Ocurrió algo en Panamá? Vamos a esa gráfica, explicarla con calma. Ahora vamos a esa gráfica. Déjame decirte aquí con respecto a los estudios, que hay muchos más estudios en favor que en contra. Ahora, déjame decirte 2 minutos, 2 palabras sobre un metaanálisis, porque el metaanálisis es el estudio más representativo en estadística para nivel de evidencia. A ver. Es el que está en la punta, por decirlo así, del iceberg. ¿Qué ocurre? En este metaanálisis anterior utilizaron estudios, primero donde hay un doctor, Bolwers, que es un doctor que trabaja en Minnesota, que está en contra de la hidroxicloroquina, y este doctor hace sus estudios y él lo dice en el método que narra, lo hace por teléfono, recoge la data por celular, no ve paciente, y así lo han dejado publicar un artículo en el New England Journal y un artículo en los anales de medicina. La cosa no es leer los títulos y leer las conclusiones, sino la forma, el método. En ese metaanálisis que andaba corriendo por las redes, también utilizaron dosis inadecuada en momento inadecuado. Si tú tienes, como habla el ingeniero Blandón, si tú haces una chicha de naranja y las naranjas todas son buenas, la chicha te va a salir bien. Pero si tú haces una chicha de naranja y tienes 4 naranjas podridas, sí, créeme que esa chicha te va a salir mal. Y en ese estudio anterior que anda por las redes saliendo, hay 3 o 4 artículos muy mal diseñados. Ahora, pasa a la siguiente gráfica, por favor. A ver, vamos a la siguiente gráfica. Siguiente gráfica. Ahí está. La siguiente gráfica, donde está la curva del doctor Blandón. Ahí está, es la que tienes al aire. Ok. En esta gráfica, y le pedimos permiso al doctor Blandón porque no es mi estilo utilizar una gráfica de un dueño sin su permiso. Ok. Eso en primer lugar. Ustedes ven que en esta gráfica, como él muy bien describe, nadie lo describe mejor que él, esta gráfica está desactualizada porque esta fue la de la semana pasada, pero hay una X roja, que es el día de hoy, donde el día de ayer hubieron 7 fallecidos, cómo esa curva ha ido disminuyendo. Pero aquí se han dado algunos datos importantes. Y les digo algo, la trazabilidad no baja mortalidad. La trazabilidad hace que uno encuentre más pacientes. Eso es y que al encontrar más pacientes uno pueda tratarlo, pero la trazabilidad no baja mortalidad. Entonces aquí están alguna serie de eventos que se dieron, como por ejemplo, cuando se suspendió el 26 de mayo la hidroxicloroquina y vemos cómo aumentó. Eso fue en todo el mundo. Aquí en Panamá consiguieron 2 eventos. La disminución de la hidroxicloroquina y la apertura del primer bloque, que la gente lo hizo en una forma pues totalmente inadecuada. Posteriormente, un grupo de médicos, un mes después, al ver que esto se había producido, nos sentamos a ver cómo trabajaba la hidroxicloroquina y qué había fallado. Fue cuando entonces entró el concepto del tratamiento temprano, de darle en los primeros días, porque nosotros empezamos a tener evidencia y muy buenos resultados a tal punto que el 13 de julio eso llegó a oído del presidente
el presidente nos llama a una reunión y participamos en una reunión con el señor presidente, el cual nos oyó, nos escuchó, nos entendió, y fue entonces cuando se dio la orden en el Ministerio de Salud el día 13 de julio que se abriera el compás de algunos medicamentos y que se tratara de dar en fase temprana. Después ustedes ven posteriormente en la curva que eso fue otra batalla, que se hablara de seguridad, porque había gente que decía que esto producía arritmia, que esto producía muerte súbita, que esto producía hombre eléctrico, y yo no sé de dónde sacaba esto, porque, señores, yo tengo pacientes que pueden salir al aire a decir, yo tengo arritmia controlada y el doctor Da Silva me dio hidroxicloroquina. Yo tengo 4 puentes de bypass y el doctor Da Silva me ha dado hidroxicloroquina. Es más, yo tengo 2 pacientes actualmente en tratamiento embarazadas, una con 4 meses y otra con 1 mes, con un producto importante para ella porque pierde los productos. Ayer hablé con el ginecólogo y me dice, Ramiro, lo que tú digas, yo le digo, mira, aquí está la data, en pacientes embarazadas no hay problema y están usando la hidroxicloroquina. Así que después, posteriormente, se quitó el electrocardiograma. Luego fue que no había hidroxicloroquina, que es el penúltimo cuadro amarillo. Y después el último cuadro amarillo, cuando ya ahí empieza a haber más hidroxicloroquina en la farmacia, y a eso quiero agradecer a la licenciada Elvia Alao de Farmacia y Droga, que ha cooperado enormemente en esto, porque ella se dedicó a que hubiera hidroxicloroquina en todas las farmacias de los centros de salud, creo que en la Caja de Seguro también, y ahora actualmente tenemos en las farmacias privadas. Pero ojo, nosotros le hemos recomendado al ministerio que se abastezcan, que no vaya a ocurrir con la hidroxicloroquina lo que ocurrió inicialmente con la N95, porque sí, como ustedes dicen, cuando después del 3 de noviembre se destapen algunas cosas en los Estados Unidos, el mundo va a querer tener hidroxicloroquina. Pasa a la siguiente lámina. Ok. Unidades. La siguiente lámina. Esto es el Santo Tomás. En la siguiente lámina, sí, es una lámina donde nosotros vemos cómo han ido disminuyendo lo que son las defunciones, que es la parte morada. Cómo han ido disminuyendo las defunciones, que concuerda con más o menos la gráfica nacional, definitivamente. Pero lo importante, cómo han ido disminuyendo las admisiones en el hospital. Pasa a la siguiente. Ok, ¿qué significan estas curvas? Impacto del COVID en el hospital. Correcto, mira, la primera curva, la curva roja, lástima que yo no tengo un pointer aquí, pero la primera curva roja, que indica la mortalidad y la morbilidad y la incidencia de COVID, el aumento de la morbilidad del COVID nos lleva a nosotros a varios efectos. Uno, a que los médicos tengan cierto temor, cansancio, el estrés de estar tanto tiempo en el hospital, claro, con las posibilidades de contagio. Eso es uno de los grandes problemas de tener una pandemia. Lo otro son los pacientes que son urgentes no COVID, que hay que admitirlo, y los pacientes COVID le quitan camas. Claro. Y lo otro son los pacientes que también necesitan atención de enfermedades crónicas, que tienen que aguantarse la atención de ellos en casa porque no pueden ir al hospital porque los hospitales están, los consideran contaminados o de difícil acceso, y hay problemas para atender a estos pacientes. Si nosotros cortamos, que es lo que estamos tratando de hacer, si nosotros cortamos esa gran cantidad de pacientes de COVID, nosotros vamos a tener, uno, ingresos en los hospitales disminuidos. Vamos a tener menos pacientes graves. Vamos a tener menos muertos. Y sobre todo vamos a disminuir los costos, porque los recursos para esta enfermedad son altos. Entonces, yo les quiero decir que este es un medicamento seguro, es un medicamento que está demostrando cada vez efectividad, que a diferencia de lo que dicen algunos colegas, hay bastante data, pero hay cosas que, por ejemplo, nosotros no nos podemos explicar, es cómo habiendo datas, pues se insiste, como dijo antes el ingeniero Blandón, se insiste en una postura que en un momento dado pasa de equivocación a hacer daño. Ramiro, en medicina, lo primero que uno hace es no hacer daño. Primo non nocere, ese es un concepto de los médicos. Entonces, tenemos que tener todos cuidado de cuando damos información, que sea una información lo más segura y lo más veraz posible para no hacer daño, porque
Meterle miedo a la población también es hacer daño. Sobre todo si uno no ve pacientes, si uno no está en el campo actualmente en la medicina, si uno utiliza gráficas en forma inadecuada, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que esta es la última lámina y me pongo a la consideración Ramiro, de ustedes. dos cosas. Uno, hay un caso emblemático del uso de la hidroxicloroquina como lo es Uganda, un país que tiene pues la malaria como enfermedad endémica y es un país de casi 43 millones de habitantes y solo lleva 32 fallecidos en toda esta pandemia. Se debe a que gente usa la hidroxicloroquina de forma recurrente o el aislamiento que tiene África. No, África, Fernando, África, yo decía al principio, cuando esto llegó a América y pasó esto, cuando esto llega a África, se acabó gran parte del mundo, porque África, los que han ido a África saben que es un país, son países, la gran mayoría, porque hay algunas capitales desarrolladas, en Sudáfrica sobre todo, pero es un continente, vamos a hablar del continente, un continente pobre, es un continente, sí es subdesarrollado, porque Panamá no es subdesarrollado, es en vía de desarrollo, esa es otra equivocación que anda corriendo por ahí, y es altamente insalubre. Entonces, ¿por qué la pandemia no lo ha golpeado tanto? Y es por eso, se asume, es una hipótesis que es porque ellos reciben cloroquina, hidroxicloroquina como si fuera pan, por el tema de la malaria. De la malaria. También nosotros nos hacemos una pregunta, y eso se estudió en Portugal y se estudió en Turquía, lo mencionó un comentarista en estos días en la televisión, y es muy cierto. Se han hecho estudios en pacientes que toman hidroxicloroquina en forma crónica, los pacientes con lupus y artritis reumatoidea, en grupos comparados. El estudio se hizo en Oporto, el otro estudio se hizo en Estambul. ¿Qué ocurrió? Todos los pacientes que toman hidroxicloroquina en forma crónica tuvieron mucho menos contagio por la COVID, y los que se contagiaron tuvieron una enfermedad mucho más leve y hubieron mucho menos muertos. Ese es otro dato que nos indica a nosotros que el medicamento puede ser utilizado para la enfermedad. Recuerden que los medicamentos tienen un inserto, y estos insertos te dicen para qué son los medicamentos. Pues la COVID, el SARS-CoV-2 no existía, así que no hay medicamentos para ellos. Así que por eso es que ustedes ven que se usa la palabra off-label, que es como fuera de uso normal. Y así es que se debe usar el producto. La recomendación del grupo es que se use en forma temprana. Y nosotros le recomendamos ya al ministerio que inclusive si el paciente lo hisopan y va a demorar 3-4 días, que le inicie la hidroxicloroquina. Que le inicie la hidroxicloroquina, y si está positivo la continúen con los otros productos que le están dando, o si está negativa que la quiten. Ahora bien, la hidroxicloroquina sola no va a quitar la pandemia. La trazabilidad es importante, que la gente cuando salga a la calle salga con mascarillas, que salga si puede, si van a usar el metro o si van a supermercados, farmacias o lugares donde hay gran cantidad de población, que usen preferentemente esos chinos, esas máscaras o lentes que se consiguen muy barato, a $1 y $2 en diferentes centros comerciales, y sobre todo que mantengan todas estas medidas de bioseguridad. Que cuando un paciente tenga COVID y esté en su casa, lo aíslen en un lugar. Si no tiene forma de aislarlo, porque es una familia humilde, entonces que el gobierno agarre ese paciente y lo aísle en un hotel. Eso es tratamiento temprano, trazabilidad, concientización, por decirlo así, del pueblo panameño. Nosotros podemos controlar esto, y como le dije ayer a una alta autoridad, nosotros podemos ser ejemplos para el mundo y para el área. Y nosotros en una semana podríamos estar hablando con los diferentes ministros del área para explicarle cuál es el fenómeno en Panamá. Porque tampoco podemos ser egoístas. Claro. Y nosotros en Panamá tenemos una gran facilidad, que como un país pequeño todos nos conocemos. Y es más fácil llegar a las autoridades que en otros países. Me decía en estos días un peruano: Ramiro, tú hablas más fácil en Panamá con el presidente, tú hablas más fácil con el Papa que yo hablar con el presidente de Perú. Entonces,
el país ser pequeño nos ayuda a tener cierto grado de comunicación y yo creo que nosotros vamos en buen camino, tenemos que cuidarnos y sí les pido a los colegas que no ven pacientes que por favor sean un poco más considerados y no estén solamente leyendo y leyendo en forma inadecuada, porque eso causa daño. Eso causa daño. Cada vez hay más grupos. Nosotros empezamos un grupo de 4, ahora ese grupo es de 14. Ahora resulta que hay un grupo en Chiriquí. Ahora resulta que hay otro grupo que lideriza la doctora Roa. Y todos encausados en la misma causa. No puede ser que haya tanta gente equivocada y que haya tanta data y que queramos ser ciegos. No creo que es lo lógico. Aparte que sí, ponle lo peor, que nosotros nos equivocáramos. Nosotros nos equivocamos, que no lo creo, nos equivocáramos tratando de hacer un bien, nunca tratando de hacer un mal. Sí. Porque decir algo inadecuado, como dijo el doctor, como dijo el ingeniero Blandón, es hacer daño y lo que no queremos es hacer daño. Don José está con nosotros. La oportunidad. Ramiro. Dos preguntas rápidas. El HCQ, la hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. HCQ, vamos a ponerla así para... HCQ, exactamente así. ¿Usted la usa tempranamente cuántos días? Porque todos los medicamentos, todos que yo conozca, producen efectos secundarios, todos. Pero el HCQ se usa también en tratamientos de largo plazo, ¿no? Hay gente que lo usa permanentemente y todo medicamento de largo plazo produce cualquier cosa que está indicada, contraindicaciones. Pero en el tiempo que usted lo está usando, ¿cuánto tiempo usa usted en esa fase temprana? ¿7 días, 5 días? Nosotros lo usamos generalmente entre 7 y 10 días. El doctor Ernesto Calvo, oftalmólogo, explicó en una conferencia el día domingo la cantidad de gramos, creo que eran 7 gramos, que es una cantidad incalculable. Nosotros acá usamos muy poca cantidad de hidroxicloroquina. Nosotros usamos 400 miligramos al día por 10 días. Sí. Eso es una cantidad ínfima. Hay gente que usa la hidroxicloroquina 10, 15, 20 años, toda la vida. Vamos a poner un ejemplo. Cuando las personas que viajan al África, nosotros le mandamos hidroxicloroquina por 15 días. Ahí la toman por el doble del tiempo y la toman sin ningún problema. Embarazada, niños, la toman personas adultos mayores sin ningún problema. O sea que la droga en la forma o el medicamento en la forma en que se está tomando y a las dosis que se está dando, pues es totalmente inocua. Totalmente inocua. Ya le digo, yo tengo pacientes cardiópatas tomándola y tengo 2 embarazadas actualmente tomando hidroxicloroquina. Ramiro, se está hablando también del dióxido de cloro. No, digo, yo respeto la opinión. Yo respeto la opinión de los colegas, pero yo creo que de eso no hay evidencia. Yo no usaría eso. La verdad que no comparto y yo no puedo opinar sobre algo que no conozco y que creo que no usaría. Yo me baso en la data, me baso en la ciencia, me baso en mi experiencia y en la data y en lo que yo veo y en lo que yo conozco. Yo de eso no conozco, de verdad, Fernando. Ni lo recomendaría tampoco. Doctor Ramiro da Silva, especialista en medicina interna, gracias por estar con nosotros y sobre todo darnos ese pantallazo desde el frente de batalla y una de las armas más importantes que se está utilizando exactamente como forma de combate a esta pandemia. Gracias